Hola, ¿cómo andan? Espero que estén bien. Eh, por acá andamos bien, dentro de lo que cabe, con las privaciones que nos afectan a todos, pero bien. Bueno, la clase anterior, que fue antes de las vacaciones, habíamos estado hablando un poco de lo que había sido la revolución industrial y cómo esto había afectado profundamente toda la manera de producir y de relacionarse de la gente. Habíamos asistido a la aparición de dos nuevas clases sociales. Por un lado, la burguesía, ¿sí? Dueña del capital, dueña de aquellas de las máquinas, de las fábricas, de los edificios de las fábricas, ¿sí? En alguna instancia también heredera de la nobleza, en el sentido de que la burguesía podía ser dueña de tierras, ¿sí? Y por otra parte, la clase obrera, que por lo menos en esa época no accedía a la propiedad de la tierra, y recién más adelante va a poder hacer esto, y con muchas restricciones. Ya con alguna evolución en las leyes que protegen a la clase obrera, justamente porque al principio, al ser todo nuevo, tampoco había leyes que los protegieran, y esas leyes no fueron, y esto ténganlo siempre muy presente. Esas leyes que protegen a la clase obrera de la avaricia, a veces, de la clase capitalista, no fueron una dádiva otorgada por la burguesía porque se sentía mal por su egoísmo. Fueron la consecuencia de años de lucha, de mucho dolor, de mucho esfuerzo. Hay palabras que hoy tienen muy mala prensa, huelga es una de ellas, sindicalismo, pero sin nada de eso, sin las huelgas, sin los sindicatos, en algún punto sin los sabotajes, sin las acciones directas que atentaban contra la propiedad de la burguesía, difícilmente podríamos hoy, por ejemplo, retirarnos de nuestro trabajo cuando se cumplen 8 horas. Podríamos quedarnos en casa descansando los domingos. Podríamos recibir una remuneración extra si trabajamos más horas de los que la ley establece. Y ahora ustedes me dirán, bueno, pero nada de esto es tan así en realidad. Cuando uno sale al mundo real, las cosas no son como las planteamos en teoría. Y en general, les diría, tienen razón, ¿sí? No es tan así. Eh, las condiciones de explotación siempre fueron duras, y cada vez que las políticas económicas giran hacia el liberalismo extremo, no digo el liberalismo, que es algo en lo que en general, y salvo excepciones, gran parte del mundo está de acuerdo, sino el liberalismo extremo, sin control, bueno, las condiciones de trabajo se recrudecen, ¿sí? Y todos estos derechos que hablábamos y todos estos beneficios de los, y protecciones del que goza la clase obrera son pasados por alto olímpicamente. Muy bien. Para hacerle honor a la clase, hoy estamos en un taller, sí, era el lugar más silencioso que encontré como para poder grabar esto. Así que bueno, vamos a arrancar con el tema en sí que vamos a empezar a tratar hoy, que es la historia de la industria en Argentina y cómo esa industria va a cambiar también las relaciones en la Argentina. Para eso vamos a caracterizar primero cómo era la Argentina antes de su desarrollo industrial. La Argentina tradicionalmente eh, es un país productor primario. Cuando digo tradicionalmente, quiero decir que fue de las primeras actividades que se desarrollaron. ¿Por qué? Si hacemos mucha memoria, vamos a recordar que la Argentina pertenecía, lo que hoy es la Argentina, estaba integrada al territorio del virreinato, primero del virreinato del Perú, y más adelante del virreinato del Río de la Plata. Ahora bien, no todo el territorio de la Argentina estaba colonizado, gran parte de ese territorio permanecía en manos de sus propietarios originarios, ¿sí? Eh, y las actividades económicas que se desarrollaban aquí en ese corredor conformado por eh, parte del litoral argentino y un poquitito de la llanura pampeana, les diría la mitad de Buenos Aires hasta el río Salado, ¿sí?
esa zona no cumplía una función productiva para el circuito comercial español. Por ahí salía toda la plata que se sacaba en el Alto Perú, en el Cerro de Potosí. Buenos Aires era la salida de la plata, ¿por qué? Porque era una ruta más segura. Los barcos, los galeones españoles, cargados de plata peruana, salían una vez al año del puerto de Buenos Aires y atravesaban el Océano Atlántico por el sur hasta llegar a España, lo que los alejaba de los huracanes del Caribe y de la actividad de los piratas en el Caribe, ¿sí? Y bueno, ni hablar de los corsarios. Entonces se consideraba una ruta más segura. Luego vino la independencia, ¿sí? En 1816, el Virreinato del Río de la Plata, por lo menos las provincias que componen la mayoría de las provincias que componen el virreinato, declaran y resuelven para sí la independencia. Con lo cual asistimos, si se quiere, a la fundación teórica de una nueva nación. Pero van a pasar muchísimos años como para que las condiciones de políticas permitan el desarrollo de algún tipo de actividad económica estable. Durante todos esos años, entre 1816 y 1862, que terminan las guerras civiles en Argentina, la producción de ese corredor que hablamos recién, diferente es el caso del noroeste, ¿sí? La producción de ese corredor va a ser básicamente la explotación de los recursos que ofrece la tierra ahí al alcance de la mano. ¿Y qué es? Básicamente el ganado, ¿sí? ¿Por qué el ganado? Bueno, cuando Pedro de Mendoza funda por primera vez Buenos Aires, aquí en la Argentina, y la fundación fracasa terriblemente, se escapan de la ciudad algunas vacas, algunos toros, así que comienzan a reproducirse. Ahora bien, salvo el puma, ¿sí? En la llanura pampeana, el ganado cimarrón, el ganado salvaje, no tiene enemigos naturales. Y el puma ataca, hasta ahí les diría, porque un puma puede llevarse un ternero si las condiciones son propicias, pero en general el ganado nunca está solo o aislado. Su organización natural es la del rodeo, un conjunto de vacas con un par de toros bravos, ¿sí? Entonces es complicado para un depredador atacar un rodeo. Mucho más además si la presa que se va a llevar es de las más protegidas porque son los terneros más jóvenes, más pequeños, no son ya un ternero grande, un puma no podría llevarlo. Entonces el ganado se reproduce sin control y se convierte en este ganado cimarrón que va a ser aprovechado durante muchísimos años por los habitantes de la campaña. Estos descendientes de españoles y aborígenes, mestizos mayormente, expulsados de las ciudades por su condición de mestizos, que se asientan en la campaña y se internan fuera del área controlada por las poblaciones blancas para apoderarse de este ganado cimarrón, matarlo y quitarle el cuero, el cebo, ¿sí? Depende de la época y depende de lo que mejor se pague. Así Buenos Aires se convierte en un gran centro exportador de cuero. Ya lo era durante la colonia y lo va a ser después, ¿sí? Recién con el establecimiento de la paz interprovincial en 1862, podemos hablar de un país con unas fronteras más o menos delimitadas, con una conducción política centralizada, que se va a llamar Argentina. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Bueno, lo que ya se sabía que daba resultado: profundizar la producción agropecuaria, el ganado y eventualmente la siembra también. Y siempre rotando entre uno y otro según el valor de ese precio en el mercado internacional. Que en el caso de la Argentina lo va a constituir básicamente Inglaterra. Entonces, cuando decimos producción tradicional en la Argentina, nos vamos a referir a eso, a la producción, ya no a la caza de ganado cimarrón, sino a la cría de ganado, a su engorde y a su faenamiento en las unidades de producción constituidas a tal efecto, que van a ser las estancias, ¿sí? Las estancias, algunas actúan como centro de invernada, esto es para que el animal engorde. El matadero va a cumplir una función fundamental también, asociado a las estancias, y uniendo todos esos cabos,
los capitales ingleses, que son los más interesados en la carne salada de la Argentina, que termina en Brasil. La carne salada argentina, el tasajo, es una carne baja en proteínas, pero se conserva mucho tiempo porque está seca en sal. Entonces se exporta, ¿sí? Se exporta. Los ingleses lo hacen producir para abastecer con ello el mercado de esclavos de Brasil. Es la comida de los esclavos, la carne salada. Y esto se va a mantener, ese carácter rural de la Argentina se va a mantener hasta ya entrado el siglo XX. Algunos darían como fecha fines del XIX, pero bien principios del XX, ¿sí? Los primeros años del siglo XX. ¿Por qué? Porque bueno, no había surgido dentro de la aristocracia argentina la necesidad de producir aquí absolutamente nada. Inglaterra abastecía a la Argentina con todos esos productos manufacturados de un mayor valor agregado que la materia prima en bruto. Pero por supuesto, los ingleses buscaban las mejores condiciones para sí mismos, no para el resto del mundo. Entonces, la Argentina se especializa en abastecer de carne de muy buena calidad, de cueros, de productos derivados de la ganadería, un poco más adelante ya de productos derivados de la agricultura también, sobre todo a la maquinaria industrial inglesa. Alguna vez habrán escuchado esto de que la Argentina fue el granero del mundo. Bueno, viene de esa época, ¿sí? Lo que llamamos modelo agroexportador, y que lo vamos a explicar mejor la clase que viene, también obedece a esa época. Así que hasta aquí llegamos hoy con esto, que es como una especie de repaso, y la semana que viene ya estamos arrancando con el tema específicamente de Argentina y de cómo ese modelo agroexportador va a tener que sufrir algún tipo de modificación a partir de la interrupción del suministro de materias primas que ingresaba de Europa. Nos vemos.